Bueno, entonces decíamos que todos los casos, cuando hacemos análisis estadísticos, empezamos por un análisis descriptivo. Entonces, es importante hacer el análisis gráfico de la serie para detectar qué tipo de cosas están pasando con esa serie de tiempo. Vamos a detectar si el tipo de variación que tenemos. Vamos a distinguir entre variación cíclica, ¿sí?, entre variación estacional. Entonces, la diferencia entre cíclica y estacional, aquí no hay consenso hay quien le llama cíclica también a la estacional. Aquí vamos a llamarle estacional cuando el fenómeno ocurre en diferentes estaciones dentro del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser mensual, puede ser cada 12 meses, cada 6 meses, cada trimestre, etcétera. Y cíclica es a más largo plazo. Por ejemplo, muchas series económicas de los países, como México, tienen ciclos de 6 años. Cada sexenio hay ciertas series que cambian. Entonces se presenta un patrón cíclico de 6 años. En Estados Unidos es un patrón cíclico de 4 años, etc. Entonces, ciclos van a ser periodos más largos y estacional van a ser normalmente periodos dentro del año. La tendencia, que es básicamente si la serie vemos que va creciendo o va decreciendo, si existen fluctuaciones irregulares, fluctuaciones muy raras en la serie, es el tipo de cosas que vamos a detectar con el análisis gráfico. Vamos a detectar si la serie es estacionaria. Vamos a hablar de estacionariedad. Estacionaria, por ejemplo, un caso claro es cuando la serie fluctúa alrededor de un nivel medio y la varianza no cambia, entonces es una serie estacionaria. Luego vamos a hablar de transformaciones para estabilizar la varianza, para convertir efectos estacionales en aditivos y para aproximar la normalidad. Y en cuanto a la tendencia, vamos a tener tendencia tanto sin variación estacional como con variación estacional. Entonces, vamos a empezar por la parte más, un esquema muy sencillo de análisis de series de tiempo. Todavía no son los modelos ARIMA, sino vamos a ver cómo analizamos las series con tendencia y sin variación estacional. Si tenemos una tendencia, por ejemplo, lineal, entonces, es decir, nuestra serie se comporta como una constante más una constante que multiplica al tiempo, más ruido, más una variable aleatoria, que es un ruido, más ruido, que luego lo vamos a llamar ruido blanco esto. Entonces, esa es la forma más sencilla de una tendencia lineal. Cuando tenemos este tipo de fenómeno, le llamamos que es una tendencia global lineal. Y en la práctica, este modelo no es realista. Frecuentemente nos encontramos con tendencias lineales, pero locales, ¿sí? No es un modelo realista que esto se mantenga todo el tiempo y sin cambios. ¿Sí? Un método tradicional para manejar datos no estacionales que contienen una tendencia es ajustar una función simple como la función de Gompertz, que toma la ZT, lo define como, ZT son nuestra serie, como alfa más la exponencial de beta por la exponencial de menos gamma t, donde aquí gamma, alfa y beta serían parámetros. Esa es la función de Gompertz. O la curva logística, que sería alfa entre 1 más beta por e a la menos gamma t, donde aquí alfa, beta y gamma serían los parámetros del modelo. ¿Sí? Entonces, es una forma de manejar datos no estacionales que contienen tendencia. Aquí no tenemos ningún fenómeno estacional. Un segundo procedimiento es filtrar la serie. Para modelar las tendencias podemos usar un filtro lineal. Entonces, si yo tengo mis datos son las zetas,
ZT más R, donde R va desde menos Q hasta S, donde multiplicado por un coeficiente alfa sub R. Estos coeficientes, los alfa sub R, son un conjunto de ponderaciones o pesos, tales que la suma de esos pesos es 1. O sea, forzamos a que la suma de los pesos sea 1. Y este filtro, este tipo de filtro se conoce como promedios móviles. ¿Sí? Se conoce como promedios móviles, este tipo de filtro. Normalmente son simétricos, es decir, normalmente S es igual a Q. Entonces iríamos desde menos Q a Q. ¿Sí? Vamos a tomar desde menos Q a Q. Entonces vamos a estar tomando el promedio, por ejemplo, de las observaciones. Si Q es igual a 5, desde la menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, la observación, el origen en el tiempo donde estoy, y la observación en tiempo 1, 2, 3, 4, hasta 5. Entonces, normalmente son simétricos. Y el ejemplo más sencillo de esto es el promedio móvil simple, donde nada más tomamos el promedio de esas observaciones que están en la mitad de mi serie, ¿sí? Entonces, le llevamos a un promedio móvil simple, por eso es de la serie ZT, y es 1 entre 2 más 1, 2Q más 1, porque tengo un total de 2Q más 1 observaciones, por la suma de las observaciones desde R igual a menos Q hasta R igual a Q. Desde T sería ZT menos Q, ZT menos Q más 1, etcétera, hasta ZQ. Entonces, es un promedio móvil simple, eso es lo que conocemos como un promedio móvil simple. Otro ejemplo es el promedio móvil de 15 observaciones de Spencer. Este es un promedio muy utilizado para suavizar estadísticas de mortalidad. Para obtener tablas de mortalidad se utilizaba mucho. Ya no se utiliza tanto porque hay otros métodos más sofisticados y que tienen la misma, tienen mejores características que este. Pero estoy conectando esta cosa para poder rayar aquí. Entonces, este es el promedio móvil de Spencer. Perdón. Aquí Q es igual a 7 y los pesos son menos 3 entre 320, menos 6 entre 320, menos 5 entre 320, menos 5, aquí me faltó el signo negativo. Luego 21 entre 320, no, sí está bien, 3 entre 321, 21 entre 320, 46 hasta el último. En total son 7. Q es igual a 7. Estos son los de Spencer. Este es un ejemplo con los índices de precio de trigo, de la gráfica que vimos hace ratito. Precios de trigo en 50 diferentes lugares en Estados Unidos a través del tiempo. Son promedios de precios. Aquí tenemos el índice de los promedios de precios de trigo. Estos son los promedios móviles simples. O sea, esto es nada más tomando un promedio móvil simple de, creo que 5 observaciones. Lo tengo esto está en el script que se llama ST01. ¿Sí? Y el video que acompaña ese script es el video que, entre los videos, es el que se llama ST01, parte 1 y parte 2. Entonces, esto está en el script en R para calcular estos promedios móviles y los promedios móviles de Spencer. Otra forma de eliminar la tendencia es tomando una diferencia. Es decir, si yo tengo los precios de trigo y tomo la diferencia entre el precio de trigo al tiempo T y al tiempo T menos 1, estos son mis índices de precios del trigo, y cuando tomo la primera diferencia, entonces pierdo la tendencia, ¿sí? Ya no tiene tendencia esta serie. Ya no tiene tendencia, todo se mueve alrededor de una media, ¿sí? Entonces decimos que ya no tiene tendencia. Entonces puedo eliminar la tendencia, ya sea restándola, calculando los promedios móviles, ¿sí? Y restándosela a la serie,
o ya sea los promedios móviles simples o promedios móviles de Spencer, o diferenciando la serie, tomando una diferencia. Es decir, tomo la serie menos la serie un periodo hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa con las series que contienen tendencia y un componente estacional? Bueno, si la serie tiene tendencia y un componente estacional, tenemos que ver qué tipo de estacionalidad tenemos. Podemos tener lo que se llama estacionalidad aditiva, ¿sí? Donde tengo mi serie, que es una tendencia, esta es la tendencia M sub T, más un componente de estacionalidad, más el ruido, más la variable aleatoria. O puede ser que mi componente estacional sea multiplicativo, entonces estaría multiplicando a mi tendencia, más mi ruido aleatorio, o puede ser que tenga un modelo de este tipo, donde la tendencia se multiplica por el componente estacional y este se multiplica por un componente aleatorio. Entonces, en estas ecuaciones, M sub T es el nivel medio desestacionalizado, S sub T es el espacio, el efecto estacional, y A sub T es un error aleatorio. ¿Sí? Ahora, cuando estamos analizando series de tiempo estacionales, va a depender si lo que queremos es medir el efecto estacional o eliminarlo. Como comentábamos hace rato, muchas de las series que van a ver en la página del INEGI vienen ya desestacionalizadas, o las originales. Desestacionales quiere decir que quitaron ya el efecto estacional. Entonces, bien ya sea que lo queremos medir o eliminarlo. Entonces, si tuviéramos datos mensuales, por ejemplo, y la estacionalidad es del tipo mensual, es decir, por ejemplo, ventas de juguetes, pues se incrementan siempre hacia finales de año. Diciembre, enero se incrementa la venta de juguetes. Venta de cerveza se incrementa en el verano. Entonces puedo tomar el promedio de las 12 observaciones para eliminar el efecto estacional, cuando ese efecto es de ese tipo. Sí, Marta. Doctor, yo me perdí un poquito en el aspecto de promedios móviles simples y de Spencer. ¿Cuál es la utilidad de ellos? O sea, no entendí esa Se parte. utilizan para modelar la tendencia, nada más de la serie. O sea, no estoy pasando mucho tiempo en esto porque no son modelos muy rudimentarios que no consideran toda la estructura de la serie de tiempo. Básicamente lo que buscan es descomponer la serie en un componente de tendencia, que puede ser una tendencia creciente o decreciente, y un componente estacional que nos refleja si esto está pasando, si hay algún fenómeno que está ocurriendo cada 12 meses, cada 6 meses o cada trimestre, etc. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacen son dos formas de suavizamiento. El promedio móvil es una forma de suavizar la serie. Si te fijas acá, déjame regresar un tantito. Fíjate, esta serie se ve como muy ruidosa. Cuando calculo el promedio móvil de la serie, de esta serie, el promedio móvil ya se ve muy suave. ¿Sí? Es una suavización de esta serie que está tratando de capturar la tendencia de la serie, una tendencia creciente. El de Spencer es más ruidoso que el promedio móvil, porque el de Spencer, los pesos son diferentes, todos suman a 1, pero los pesos son diferentes. Hay una cosa que se llama suavizamiento exponencial, que lo que hace es darle mayor peso a las observaciones más recientes. Entonces también es otro tipo de suavizamiento. Lo único que hace es suavizar la serie para poder ver la tendencia que tiene la serie, es lo que están haciendo. Esto funciona si no tengo un componente estacional. Si tuviera un componente estacional, entonces tengo que considerar ese componente estacional. ¿Sí? Y la forma de considerarlo es, por ejemplo, si tengo una estacionalidad de 12, pues tomo un promedio, asumiendo que esa estacionalidad es de 12, voy a tomar promedios de 12 observaciones y las voy recorriendo. Y con eso estoy considerando ya el componente, el efecto estacional de la serie. Y si fueran datos trimestrales, entonces estaría dividiendo entre 4, ¿no? Porque tengo datos trimestrales
Y si tengo estacionalidad anual, es decir, algo que está ocurriendo cada año, entonces divido entre 4 porque tengo mis datos trimestrales y es el promedio de las 4 observaciones, un medio de ZT-2, ZT-1 más ZT, estoy parado en el tiempo T, entonces tomo las dos a la derecha, las dos a la derecha del tiempo T y las dos a la izquierda, y saco este promedio para calcular el efecto estacional. Entonces, lo único que estoy haciendo es estimando el efecto estacional que se puede restar a la serie, que es esencialmente lo que hacen cuando dicen que es una serie de tiempo desestacionalizada. Toman el efecto estacional y se lo restan a la serie. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Profesor, en el primer ejemplo, sí. ¿Cuál es el ciclo? ¿Es de 12 meses? ¿En cuál? ¿En el que... Ajá, en ese. En este es de 12 meses, sí. En los dos son anuales, es un efecto anual. Estamos asumiendo que hay un efecto anual. Estacional anual, es algo que ocurre cada año. Entonces, si mis datos son mensuales, pues voy a tomar el promedio de 12 meses. ¿Sí? Ok. Y si mis datos son trimestrales, tomaría el promedio de 4. ¿Sí? Y Ok, más, sí, más gracias. obviamente la observación del medio, que es donde estoy parado. ¿Sí? O sea, en el primero tienes una granularidad de los datos mensual. Aquí son datos mensuales y aquí serían datos trimestrales. Ok. ¿Sí? Pero mi estacionalidad es anual. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el de 12B sería como lo de la venta de juguetes en diciembre. Ándale. Venta de juguetes en diciembre, venta de cerveza en el verano, venta de rosas por ahí del 10 de mayo. Ok. ¿Sí? Y el 14 de febrero. Entonces, ¿para qué se usa esto? Pues se usa para descomponer la serie. Esta es mi serie original, aquí dice la observada, es la serie observada, que como ven es ruidosa, sí se alcanza a apreciar la tendencia, pero yo puedo estimar la tendencia, ¿sí? Y puedo extraer de esta serie el componente estacional, y lo que queda afuera, o sea, si suman esto más esto, les da la serie original más el ruido. Si suman estos tres componentes, van a tener la serie original. Este es el componente que se conoce como el componente aleatorio. ¿Sí? Extraigo la tendencia, que es esta. Extraigo el componente estacional, que es este que está aquí reflejado. Y lo que queda restante en esta serie es lo que atribuimos al azar. ¿Sí? Al error aleatorio. Esta es una serie con estacionalidad trimestral. ¿Sí? Prof, una duda. Sí. En las fórmulas pasadas, ¿por qué al principio y al final de los datos era el 1/2? ¿Era como para que tuvieran menos peso? ¿En dónde? Perdón. En las formulitas de la lámina pasada. El 1/2 del principio y del final, o sea, de los extremos, porque es para que estás den menos peso. tomando, lo que pasa es que acuérdate que estás centrándote, es más fácil verlo aquí en esta de 4. Me estoy centrando en ZT, ¿sí? Entonces estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a tener la misma contribución de la observación un periodo antes y un periodo después, pero como son 4, como es un promedio de 4, le estoy dando la mitad del peso a la observación 2 periodos antes y la otra mitad 2 periodos después. Ah, ya, sí, ya entendí. Sí. Entonces aquí se observa más claramente. Pero lo mismo está pasando aquí. Como la de en medio la estoy contando, entonces le quito la mitad del impacto a la que está 6 periodos antes y la mitad del impacto a la que está 6 periodos después. Y si se fijan aquí en las gráficas, se ve que mi serie, la tendencia, no empieza donde empieza la serie, porque depende de la ventana que utilice para calcular esa tendencia. ¿Sí? Entonces pierdo observaciones al principio y al final,
Fíjense que donde aquí, aquí se ve claramente que la serie está, fíjense dónde termina. Bueno, hagan de cuenta que es una línea recta y aquí fíjense dónde empieza, ¿sí? Porque al tomar al tomar promedios móviles, ya sea el de Spencer o un promedio móvil el simple, estoy perdiendo observaciones al principio y al final, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte, con esta de acá que vimos hace ratito, con esta serie. Fíjense dónde empieza mi tendencia. Déjenme ponerle aquí. Fíjense dónde empiezo a ver la tendencia y dónde empiezo a ver el componente estacional. Entonces aquí tengo, mi tendencia sigue siendo a la baja, no se ve tan suave como la anterior, porque aquí tengo estacionalidad trimestral, ¿sí? Y aquí tengo el componente estacional, que me refleja lo que está pasando cada trimestre, y lo que sobra, una vez que suman estos dos componentes, lo que sobra para obtener la serie original es el ruido, es el ruido aleatorio. Eso es lo que le llaman descomposición de la serie en componente tendencia, componente estacional y componente aleatorio. Todo esto está en el script en R y les voy a pedir que vean los dos videos asociados al primer script. No voy a cubrir esto en R porque no vamos a estar utilizando este tipo de modelos de promedios móviles o promedios móviles de Spencer y haciendo la descomposición en componente estacional y tendencia. Vamos a estar modelando en forma conjunta la tendencia y el componente estacional. Es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, en términos de enfoque para el análisis de series de tiempo, hay dos enfoques principales. Uno que es el dominio del tiempo, que es básicamente lo que vamos a estar haciendo en el curso. Es decir, lo que nos interesa es la relación en la serie separada en el tiempo, ¿sí? Lo que importa es cómo se compara la serie conforme se va separando en el tiempo. Cómo lo que sucedió ayer afecta a lo que sucedió hoy, cómo lo que sucedió antier afecta a lo que sucedió hoy, etc. Y el dominio de la frecuencia, donde lo importante es la investigación de los ciclos. Este enfoque es muy útil, por ejemplo, para hacer análisis de conglomerados en series de tiempo, para agrupar series de tiempo, ¿sí? Pero este enfoque no lo vamos a cubrir en el curso, vamos a estar enfocados en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí dice ejemplos en R, porque aquí lo que les voy a pedir es que en sus ratitos libres que les queden esta semana, vean, espero que ya tengan en Brightspace para mañana o pasado a más tardar, y entonces van a ir a los scripts. Estoy yéndome aquí a el contenido, se van a scripts. Y vayan estos dos scripts, este primer script solamente tiene la generación de los ejemplos que están en las láminas, ¿sí? De las gráficas que están en las láminas. ST01 y ST02, ST01, este script va acompañado de estos dos videos que están acá, que son el ST01, introducción parte 1 y parte 2. Entonces, les voy a pedir que vayan siguiendo el script conforme van siguiendo los videos. Si hay alguna duda, lo vemos la próxima clase, pero sí les pido que vean esos dos videos siguiendo el script. Ahí está la función para calcular estos promedios móviles, el de Spencer y el otro, el promedio móvil simple, y las funciones para descomponer la serie
en tendencia y componente estacional. ¿Vale? Bueno. Entonces, sí, síganme. ¿Había alguna pregunta o comentario? No. ¿No? Ok. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de las bases estadísticas de los modelos que vamos a estar estudiando. Entonces vamos a abrir. Esta es la presentación 2, ST02, que se llama Fundamentos Estadísticos. Voy a cerrar esta otra. En todas las presentaciones están la bibliografía aquí al principio, ¿sí? Los principales libros que utilicé para producir las notas. Ahora, en cuanto a los elementos estadísticos, todos estamos familiarizados con el enfoque inferencial. Entonces, lo que hacemos en inferencia es utilizar datos que observamos para hacer inferencias acerca de toda una población o universo, ¿sí? Es lo que nos sirve, es lo que hacemos en estadística inferencial. En series de tiempo, la población sobre la que deseamos inferir depende del tipo de análisis y o modelo. Normalmente, lo que vamos a tratar de inferir o lo que vamos a tratar de pronosticar, pues va a ser el futuro en el tema de series de tiempo. Uno de los métodos considerados como clásico es el de descomposición de series, como el que vimos ahorita. Descomponer la serie en tendencia, ciclo, estacionalidad y el componente irregular o aleatorio. Este enfoque se ha limitado en general a la estimación del componente estacional con el fin de desestacionalizar la serie. ¿Sí? Por eso es muy común ver en la INEGI o en el Banco de México, en la página del Banco de México, las series de tiempo que les dan los datos desestacionalizados. Entonces, este enfoque se usa mucho para desestacionalizar la serie. Sin embargo, hay un enfoque de procesos estocásticos que provee una mucha mayor flexibilidad para representar un mayor número de fenómenos reales que se presentan en las series de tiempo, tanto económicas como financieras, como en el ambiente de manufactura, etc. Entonces, ese es el enfoque que vamos a estudiar, que es un enfoque más rico porque nos da mucha mayor flexibilidad para modelar y pronosticar series de tiempo. Acuérdense que un proceso estocástico tenemos una familia de variables aleatorias asociadas a un conjunto índice de números reales, ¿sí? Entonces, tenemos una secuencia aquí de variables aleatorias asociadas a un conjunto índice, tau, de números reales. Tau en este conjunto T, que es un conjunto de números reales. Si T es un intervalo, entonces decimos que el proceso estocástico es continuo, ¿sí? Si no se acuerdan muy bien cuando estudiaron procesos estocásticos, no se preocupen, no pasa nada. Es básicamente una variable aleatoria que la vemos en función de tau, donde tau es el tiempo. Y eso es un proceso, el tau pertenece a un intervalo de tiempo, y entonces si este T que está aquí es un intervalo de números reales, decimos que el proceso estocástico es continuo. Si T es un conjunto finito o es infinito pero numerable, entonces el proceso estocástico decimos que es discreto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con las series de tiempo que vamos a analizar? Vamos a analizar las series que son realizaciones de un proceso estocástico discreto. Ahora, aquí hay que distinguir bien porque el hecho de que el proceso estocástico sea continuo o discreto
no indican nada acerca de la naturaleza de las variables aleatorias involucradas, porque estas a su vez pueden ser o continuas o discretas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un proceso, un proceso continuo, donde estoy constantemente midiendo la presencia o ausencia de algo. ¿Sí? Entonces yo obtengo presencia o ausencia de lluvia, por ejemplo, en forma instantánea. Bueno, ahí la variable, el proceso, la variable aleatoria asociada sería ausencia o presencia de lluvia. El proceso es continuo porque tengo un continuo eso está ocurriendo en un continuo de tiempo. Para el caso de un proceso en que el conjunto T sea un conjunto numerable, ¿sí? Entonces vamos a decir que el proceso es discreto, aunque la variable puede ser continua. Yo puedo estar midiendo el producto doméstico, el Producto Interno Bruto una vez al mes, pero pues yo lo podría estar midiendo diario. Entonces, lo que pasa es que yo hago cortes cada mes, pero el Producto Interno Bruto es una variable continua. ¿Sí? Puede tomar cualquier valor en un intervalo real. Entonces, el proceso es discreto, pero la variable aleatoria asociada es continua. Ahora, series de tiempo discretas es una sucesión de observaciones generadas por un proceso estocástico cuyo conjunto índice se toma en relación al tiempo. El conjunto índice T lo vamos a tomar en relación al tiempo. La inferencia que vamos a realizar será acerca de las características del proceso estocástico que generó la serie que observamos. O sea, cada que observamos una serie, asumimos que esa serie es una realización de un proceso estocástico. Y es la realización que estamos observando de ese proceso estocástico. Únicamente vamos a considerar series de tiempo discretas, cuyas observaciones se hacen a intervalos de longitud de tiempo fija, lo que habíamos comentado antes. Siempre, si yo tengo intervalos de una hora, es cada hora. Si es un día, es cada día. Si es una semana, cada semana. Y no puedo tener observaciones perdidas en el inter, ¿sí? Si tengo observaciones perdidas y tengo suficiente historia atrás, a lo mejor las puedo imputar, pero no puedo modelar con observaciones perdidas, el tipo de modelos que vamos a estar utilizando aquí. ¿Sí? Vamos a utilizar esta notación, vamos a utilizar Z1, Z2 hasta Zn para denotar a Z, a la variable aleatoria que estamos observando, llámese Producto Interno Bruto, llámese inflación, llámese ventas, llámese viscosidad. En el tiempo tau más h, en el tiempo tau más 2h, hasta el tiempo tau más nh, ¿sí? Entonces, aquí lo que importa es la distancia entre Z1 y Z2 en el tiempo, que debe ser la misma que la distancia entre Z2 y Z3 en el tiempo, que es entre Z3 y Z4. Por eso abreviamos, en lugar de utilizar esta notación, que me dice que Z ha observado al tiempo tau 0 más h, tau 0 más 2h, tau 0 más nh, le voy a llamar Z1, Z2, Z3 hasta Zn. Son las n observaciones que tenemos. Las series de tiempo discretas se pueden generar de dos formas. Pueden ser por muestreo, que es el caso, por ejemplo, de la tasa de inflación, que se mide a través del IPC, se obtiene al final de cada mes, como muestra de un proceso que evoluciona en forma continua. O sea, a lo largo de todo el mes está evolucionando esa inflación, pero la medimos al final de mes. Entonces es por muestreo. Tomo una muestra y veo cómo está la inflación a final de mes. Y la otra es por acumulación.
de una serie de tiempo continua o discreta. Por ejemplo, la serie mensual del financiamiento otorgado a través de la banca privada. Bueno, lo que hago es acumular en el mes cuánto financiamiento otorgó la banca privada. Entonces, por acumulación, ¿sí? Entonces, esa es una acumulación o un saldo del financiamiento otorgado hasta el final de cada mes. Entonces, son dos formas en que podemos observar, obtener series de tiempo discretas. Ahora, una serie de tiempo observada, de nuevo, la vamos a suponer que es una realización de un proceso estocástico. ¿Sí? O sea, coincidió que esa es la realización que vimos, la que observamos. Pudo haber sido otra, pero lo que observamos es Z1 hasta Zn. El comportamiento, como seguramente se acuerdan, el comportamiento de una variable aleatoria, lo caracterizamos a través de su función de densidad, ¿sí? F de Z. Ahora tengo n variables aleatorias, Z1 hasta Zn. Entonces, para caracterizar el comportamiento de este conjunto de n variables aleatorias, necesito considerar la función de densidad conjunta de las n variables aleatorias. Entonces, en general, para n variables aleatorias, la función de densidad conjunta y por consecuencia, el proceso estocástico que generó esa serie se puede describir mediante esta función de densidad, que es la función de densidad conjunta. A diferencia, por ejemplo, en regresión, acuérdense que en regresión tenemos n observaciones y asumimos que las n observaciones son independientes. A diferencia de regresión, aquí asumimos que las series tienen cierta estructura de correlación, que las variables Z1 hasta Zn no son independientes, que tienen cierta estructura de correlación. Entonces, a diferencia de regresión y de otros métodos que hemos estudiado, aquí suponemos que estas variables no son independientes, sino que tienen una estructura que las correlaciona. Vamos a estar utilizando dos operadores. Un operador que le conocemos como el operador de retraso por backshift, es el operador B, que cuando yo lo aplico a mi serie Z en el tiempo t, lo que me da es la observación al tiempo t menos 1. Entonces el backshift operator lo único que hace es me retrasa un periodo hacia atrás. Entonces B de ZT es ZT menos 1. B cuadrada de ZT es B aplicado a B de ZT y ZT menos 2. Y así B a la K de ZT va a ser ZT menos K. ¿Sí? Entonces, ese es el operador de retraso. Entonces, si defino a XT como B de ZT y a YT como B a la 12 de ZT, esto va a ser ZT menos 12. Aquí sería ZT menos 1, aquí sería ZT menos 12. Por ejemplo, el IPC en el tiempo T, aquí nomás déjenme abrir este Excel. No sé por qué está tardando. Ahí está. Ah, ¿lo ven el Excel o no lo ven? Creo que sigo en la presentación, ¿verdad? Sí, sí lo vemos. Sí, sí lo vemos. ¿Sí lo ven? Ah, ok. Entonces, si fijan, por ejemplo, este es el IPC por objeto de gasto nacional, el índice general. Esta es mi ZT. Cuando aplico el operador de retraso, déjenme ampliarle aquí los numeritos. Cuando aplico el operador de retraso, el backshift operator, a la serie, lo que tengo es la serie en el periodo anterior. Entonces, cuando lo aplico aquí a ZT, me da la observación del periodo anterior, punto 1143. Cuando lo aplico acá, me da punto 1188, que es la observación anterior.
Si tomo si me retraso 12 veces, pues estaría tomando, aquí estaría tomando 12 observaciones atrás, ¿sí? Entonces aquí, en el periodo de enero de 83, estoy observando, mi nueva serie, que calculo como B a la 12 de ZT, sería mi serie original, ZT, en el periodo 1.1143, etcétera, ¿sí? Aquí tengo la inflación, pues la inflación es el valor del IPC aquí entre el valor un año antes, ¿no? Esa es mi inflación anual. Entonces, así opera el operador de backshift, ¿sí? Ahora, otro operador que vamos a estar utilizando mucho va a ser el operador diferencia. El operador diferencia lo definimos cuando aplicamos el operador de diferencia a ZT. Lo que estamos haciendo es tomando la diferencia entre la observación del tiempo t y el tiempo t menos 1. Entonces, esto lo puedo expresar en términos del operador B como 1 menos B aplicado a ZT, porque aquí tengo 1 por ZT me da ZT, menos B aplicado a ZT me da ZT menos 1. Entonces, este operador de diferencia no es nada más que 1 menos el operador de retraso. Si yo aplico este operador diferencia k veces, lo que obtengo es 1 menos b a la k aplicado a zt, que me va a dar esta expresión de acá. Este es 1 menos b a la k, ¿qué es esto? Por menos 1 a la j, zt menos j es de j igual a 0 hasta acá. Entonces es el operador diferencia aplicado k veces. Entonces cuando lo aplicamos una vez, decimos que es la primera diferencia. Si lo aplicamos 2 veces, sería la segunda diferencia, etc. Por ejemplo, el índice de precio del consumidor al tiempo t, con la serie que vimos ahorita, el IPC al tiempo t, si yo tomo m sub t como la primera diferencia, es la diferencia entre el índice de precios en el mes t menos el índice de precios el consumidor en el mes t menos 1. ¿Sí? Estoy viendo la diferencia del mes t contra el tiempo t menos 1. Entonces, por ejemplo, si la serie que tenemos, porque la serie que tenemos son saldos del financiamiento, entonces la serie de diferencias corresponde a los flujos mensuales. ¿Sí? Si la serie que observo son los saldos del financiamiento, la serie de las diferencias correspondería a los flujos mensuales. Entonces, son estos dos operadores, el diferencia, el de retraso, los vamos a estar utilizando constantemente aquí. Profesor, ¿podría mostrar por favor un ejemplo con números de aplicar dos diferencias? Sí. ¿De aplicar 2 veces el operador diferencia? Ajá, déjame conectarme aquí. Para hacerlo. Estoy entrando a la reunión, espérenme tantito. Esta reunión está siendo grabada. Espérenme tantito, me equivoqué aquí. Porque debe haber entrado sin micrófono. Entré mal. ¿Sí? Déjenme irme acá al tracito. ¿Sí? Entonces aquí está el operador, la segunda diferencia. La segunda diferencia va a ser que, déjenme poner aquí, la segunda diferencia de ZT es 1 menos B al cuadrado ZT. ¿Sí? Y eso es 1 menos 2B más B al cuadrado
aplicado a ZT. Y eso me va a dar ZT menos 2ZT menos 1 más ZT menos 2. ¿Sí? ¿Es lo que decías? Sí, sí, eso me refería. Nada más quería ver si con el Excel que acababa de abrir, podría haber un ejemplo tangible de hacerlo con dos diferencias. Ah, ok. Con el Excel, vamos a verlo. Dame tantito. Déjame salirme de acá. Voy a borrar aquí los... ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Aquí lo tengo todavía abierto el Excel. Por ejemplo, esta es la primera diferencia, ¿sí? La primera diferencia es este menos este. Ahí está la primera diferencia. Ahora, si tomo una diferencia, pierdo una observación, ¿sí? Al tomar una diferencia, pierdo una observación. Ahora, la segunda diferencia, si yo calculara aquí, le voy a poner aquí 1 menos b al cuadrado. Ay. Bueno, aquí le voy a poner así nomás, ¿no? Al cuadrado aplicado a ZT. Esto ya vimos que es ZT. Entonces va a ser igual a ZT. Sería este. Menos 2 veces. Aquí para la segunda diferencia me tengo que ir al que sigue. Voy a tomar dos diferencias, voy a perder otra observación. Entonces sería igual a ZT, la observación del tiempo T. Luego era menos 2 veces ZT menos 1. Luego más una vez ZT menos 2. Entonces ahí tendría la segunda diferencia. ¿Sí? Eso ya sí seguiría lo demás. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Y ahí en el script, en el script van a ver cómo se aplican diferencias en NR, que es muy facilito, ¿no? Hacerlo. Perdón, yo me perdí un poquito. La segunda diferencia, ¿qué te diría como conceptualmente en ese ejemplo? O sea, porque veo la diferencia del IPC día contra día sería como la diferencia marginal, ¿no? O sea, de cuánto Sí, es subió el cambio de un día cuánto bajó. de un mes para otro. Ahí son datos mensuales, ahí sería el cambio de un mes para el otro. Y Pero la si le segunda vuelves a sacar... diferencia es, ¿para qué querríamos una segunda diferencia? Exacto. Para allá vamos. Vamos a ver que hay casos, vamos a tomar diferencias para lograr una propiedad de la serie que se llama estacionariedad. Para eso tomamos diferencias. Ahora, se puede sobrediferenciar y perdemos información. ¿Sí? Si yo sobrediferencio, estoy perdiendo información. Entonces, vamos a ver que las diferencias las vamos a utilizar como una herramienta para volver una serie que no es estacionaria en serie estacionaria. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, la segunda diferencia, pues, sería como... En este caso, digo, la segunda diferencia sería como lo análogo a la segunda derivada, que sería como la variación de las diferencias. Las diferencias son el equivalente discreto. En el video que está ahí también en Brightspace de ecuaciones en diferencia, ecuaciones en diferencia es el equivalente discreto de las ecuaciones diferenciales. Si ustedes piensan en una serie, aquí datos deterministas, ¿no? Tienes un fenómeno determinista. Tú lo puedes caracterizar completamente por su primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, etcétera, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. ¿Sí? En el caso continuo. El equivalente discreto es el caso de ecuaciones en diferencia.
donde la primera diferencia es el equivalente a la primera derivada, la segunda diferencia es el equivalente a la segunda derivada, etc. Entonces, dependiendo del proceso de que estemos hablando, podemos caracterizarlo en base a su primera diferencia o a sus primeras dos diferencias, etc. ¿Sí? Vamos a ver que en general, para series no estacionales, que no sean estacionales, normalmente vamos a estar tomando una a lo más dos diferencias. O sea, todo lo que estamos haciendo ahorita son transformaciones para poder como asumir la normalidad y después pronosticar. Son transformaciones que ahorita en realidad estas transformaciones que estamos viendo aquí, tomar diferencias, es para llegar a una característica que necesitamos de la serie, que es que sea estacionaria. Ahorita vamos a hablar de estacionariedad, lo que significa la estacionariedad y por qué es importante. Okay. ¿Sí? Ahorita estamos introduciendo básicamente los operadores que vamos a estar utilizando. ¿Vale? Ok. Bueno. Entonces, en general, esta es la expresión. Y ya vimos ahorita lo que pasa con la primera diferencia de ZT. Perdemos una observación, tomo dos diferencias, pierdo dos observaciones. ¿Vale? Bueno. Ok, son 9.